debería ejercer una cooperación mucho más intensa. Esta presentación va a tener 4 componentes. Un componente sobre los desafíos que están asociados al tema climático, y dentro de los desafíos quiero hacer referencia al tema del cambio climático, pero también al tema de gestión de riesgos de nuestra región y a un problema que está asociado, y después en el desarrollo de la presentación ustedes van a verificar que es relacionado con el uso insostenible de los recursos naturales o la degradación de los recursos naturales de nuestra región. Voy a hablarles también sobre los retos asociados a estos desafíos y entrar en materia en lo que tiene que ver con agricultura climáticamente inteligente, y al final algunos mensajes claves que me gustaría transmitir a ustedes para su trabajo de comunicación. En relación al cambio climático, es importante considerar que en nuestra región alrededor del 70% de todas las emergencias que tenemos están asociados a eventos climáticos. Varias organizaciones han estimado y continúan estimando los efectos que tiene el cambio climático. La CEPAL hizo un análisis en el cual manifestó que si no hay un proceso de adaptación en el corto plazo, los daños podrían llegar en el mediano plazo a ser significativos. Por ejemplo, con pérdidas que bordeen el 2,2% del Producto Interno Bruto para el 2030. En Centroamérica los daños podrían ser mayores. Para el 2050 se estimó que podría haber una disminución que llega al 25% de la producción de granos básicos, y esto implica que de la producción de granos básicos, lógicamente implica que es asociado al del nivel medio de los mares en esa región, afectando las pequeñas islas del Caribe, donde el tema del cambio climático no solamente está asociado a seguridad alimentaria y nutricional, sino a la propia sobrevivencia de la población de las islas. Un dato importante es que en nuestra región, 5 países, entre los 10 países con mayor índice de riesgo climático, se encuentran en la región, y estos son Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Son los 5 países entre los 10 países con mayor índice de riesgo climático medido al 2015. La afectación no va a ser homogénea, va a ser muy variada en la región. Van a haber zonas en las cuales habrá una menor disponibilidad de agua, por ejemplo, en otras zonas donde tendremos una disminución de los glaciales, principalmente en la región o en el callejón interandino, afectando a las grandes ciudades que ahí se encuentran en la parte interandina. También puede haber el aumento del riesgo a incendios forestales. Ya vimos un incremento de incendios forestales en la parte centroamericana. El aumento de la aridez, el proceso de desertificación, la biodiversidad podría ser fuertemente amenazada, y al 2050 se verifica o se estima que habrá un sustancial aumento de la vulnerabilidad en la región de Centroamérica y el Caribe, y esta vulnerabilidad está asociada lógicamente a fenómenos atmosféricos extremos, no solamente por la intensidad de los fenómenos, sino también por el incremento de la frecuencia de los fenómenos. A nivel global se ha establecido que el límite para podernos adaptar al cambio climático es un límite de alrededor media de 2 grados, de incremento de 2 grados centígrados de la temperatura a nivel global. Algunos análisis que han hecho expertos a nivel de nuestra región que para el final del siglo, si es que no se desarrollan adecuadas acciones de mitigación, los incrementos medios de la temperatura podrían variar entre 2, 2,5 y 4 grados centígrados, llevándonos a situaciones en las cuales los procesos de adaptación de la agricultura al cambio climático prácticamente no serían más de mitigación. Sobre los riesgos, en nuestra región tenemos alrededor de 70 eventos naturales que originan problemas o daños sustanciales en el año. Estos riesgos están asociados a deslizamientos, huracanes, erupciones, terremotos, incendios, pestes y enfermedades. 50% de las emergencias en nuestra región son el resultado de inundaciones, es decir, de eventos climáticos. Y el 80% de los daños que se generan, económicos que se generan
son absorbidos en términos generales por la agricultura, es decir, la agricultura es la más afectada por los daños asociados al cambio climático vinculados principalmente con las sequías. El 80% de estos daños son absorbidos por el sector agropecuario. Entre el 2003 y el 2014 han habido pérdidas en la región de en torno de 34.000 millones de dólares asociados a estos problemas y desastres naturales, muchos de ellos, como les mencioné, que tienen que ver con eventos climáticos, y en el periodo 67 millones han sido afectados. Esto nos da que en la región tenemos alrededor de 5 millones de personas afectadas por año. De aquí un dato importante que también está vinculado después al impacto del cambio climático es el reconocer que en nuestra región un tercio de la población de la región vive en zonas de alto riesgo, en zonas, o sea, viven en situación de alta vulnerabilidad. Y aquí podemos ver el incremento de los eventos climáticos, en el total de eventos que generan daños en la región, principalmente en inundaciones y en tormentas. Esto ha hecho que entre el 2000 y el 2009 los costos estimados por los daños lleguen a los 40.000 millones de dólares. En nuestra región. Y también el número de personas que están siendo 2 millones de personas en la región por problemas asociados a desastres naturales y entre ellos principalmente, como les mencioné, relacionados con temas y eventos climáticos. A lo anterior tenemos que ponerle otra variable, el tema del uso sostenible o insostenible de los recursos naturales y la degradación. Es decir, el cambio climático se magnifica en una región donde los recursos naturales están siendo fuertemente afectados por los diferentes procesos de degradación. Y miremos aquí que los recursos naturales son muy importantes en nuestra región. 12% de todos los suelos cultivables a nivel global están en nuestra región. Un tercio de las reservas de agua dulce del planeta se encuentran en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Un quinto de todos los bosques. El 47% de la cobertura forestal de América Latina y el Caribe está cubierta, es decir, del territorio terrestre de América Latina está cubierta por bosques. Hay grandes riquezas también acuícolas y pesqueras, y en nuestra región se encuentran algunos de los países mega biodiversos considerados a nivel global. Pero también tenemos procesos fuertes de degradación. Ha habido una fuerte ampliación de la frontera agrícola en los últimos 50 años, y esto ha llevado a procesos intensos de deforestación. La media de deforestación en nuestra región es de alrededor del 0,23% anual, que es muy superior a la media global, que es de 0,13%, es decir, casi el doble de la media global de deforestación ocurre aquí en nuestra región. 14% de los suelos de la degradación a nivel mundial ocurren en nuestra región, o sea, los suelos están fuertemente degradados, y esto está asociado al uso intensivo también de los recursos hídricos y de los insumos agrícolas. El uso intensivo de insumos agrícolas que afectan el agua, afectan el suelo y generan problemas de contaminación. Más del 60% de las especies pesqueras en nuestra región, de las especies pesqueras comerciales en nuestra región, están sobreexplotadas. ¿Cuáles son los retos? Aquí me gustaría hacer referencia o manifestarlos de manera textual. El cambio climático incrementa la frecuencia y la intensidad y complejidad de las crisis y desastres que tenemos en nuestra región, que junto con la degradación de los recursos naturales reduce cada vez más la resiliencia de los medios de vida por la afectación que se da a la agricultura. Entonces tenemos ahí una combinación de cambio climático más crisis y desastres naturales que suceden en nuestra región, más recursos naturales degradados, y como consecuencia tenemos una afectación a la agricultura y por ende a los medios de vida. Esto se expresa en cambios en las condiciones del suelo, en algunos casos que llegan a procesos de desertificación, disponibilidad de agua y también de la disponibilidad de biodiversidad, lo que nos hace repensar sobre el uso de ciertas especies y ciertos sistemas productivos. También hay una afectación a la salud y productividad de los bosques, la acidificación de los océanos y cambio en la composición de los recursos marinos, lo que a su vez afecta también las poblaciones pesqueras y la disponibilidad de recursos pesqueras, la ampliación de ciertas áreas
para el aparecimiento de plagas y enfermedades donde anteriormente no sucedían, que están asociadas al cambio climático, ¿no? Y además de la ampliación, o sea, la apertura de nuevas áreas para la incidencia de plagas y enfermedades, también la duración de la permanencia de esas plagas y enfermedades. Como resultado, pérdida de oportunidades para la subsistencia, hay un empobrecimiento e inseguridad alimentaria general, la migración interna e internacional, ya lo vimos en Centroamérica como consecuencia de la sequía en el corredor seco, que sería un proceso migratorio intensificado hacia México y después intentando pasar la frontera hacia Estados Unidos, y esto en términos generales podría recurrir y ha recurrido en algunos países en inestabilidad social y política interna que puede llegar a una situación subregional. El reto está en que este problema debe ser abordado con un enfoque holístico integrado de desarrollo. Es decir, cuando hablamos de cambio climático, la solución no pasa por temas técnicos de ajustar o de adaptar la agricultura, sino tiene que verse, tener un enfoque holístico integrado para solucionar el problema que fortalezca y apoye el proceso de transición hacia una agricultura más sostenible. Ese es el objetivo, trabajar en la región hacia una agricultura más sostenible que, además de que nos garantice los alimentos que necesitamos, también genere un adecuado desarrollo socioeconómico inclusivo sin degradar el medio ambiente. Ese sería el reto final en el marco del cual se desarrolla la agricultura climáticamente inteligente. En este contexto, la agricultura sostenible, de acuerdo a cómo lo define FAO, es una agricultura que conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos, vegetales y animales, no degrada el ambiente y es técnicamente apropiada, económicamente viable y socialmente aceptable. Textualmente, la agricultura sostenible garantiza el logro de la continua satisfacción de las necesidades alimentarias para las actuales y futuras generaciones, el principio de tener sostenibilidad en la producción. Entonces, el reto, de alguna manera, es tener una agricultura que nos permita tener una oferta sostenible de alimentos para atender una demanda cada vez más elevada de alimentos que está asociada a ciertas tendencias socioeconómicas como el propio crecimiento demográfico, los modelos de consumo cambiantes, la urbanización, el crecimiento económico, y una oferta sostenible que tiene que ver ciertos desafíos ambientales. Uno de esos es el cambio climático. El cambio climático es el reto más fuerte en este momento para el desarrollo de una agricultura sostenible, pero también tenemos otro, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, la escasez de los recursos hídricos y otros elementos que están vinculados con temas sociales, económicos y ambientales. Entonces, lo que la FAO busca, en principio, en el ámbito regional, es una agricultura más sostenible. Y en este contexto, la agricultura sostenible, tenemos varias tipologías de agricultura que pueden ser impulsadas bajo el principio de atender soberanamente o trabajar soberanamente con los países. Por ejemplo, la agricultura de precisión, una agricultura más tradicional, agricultura de conservación, o trabajar en agroecología, en una agricultura comercial, en una agricultura extensiva, en una agricultura orgánica, o en una agricultura climáticamente inteligente, o en un mix de varios, en una relación de varios tipos o tipologías de agricultura para al final alcanzar la agricultura sostenible. En este contexto, la agricultura climáticamente inteligente es más que nada un enfoque que busca desarrollar textualmente las condiciones técnicas de políticas e inversión con el fin de lograr el desarrollo agrícola sostenible para alcanzar la seguridad alimentaria en el contexto del cambio climático, es decir, tecnología con políticas públicas apropiadas y el desarrollo de inversiones adecuadas para adaptar, mitigar y generar procesos que nos permitan garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. La agricultura climáticamente inteligente se enfoca principalmente en 3 de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 2 sobre el hambre cero, es decir, producir alimentos suficientes y también buscar el acceso a los alimentos para reducir el hambre, generar una producción y un consumo responsables, sostenibles y tener al mismo tiempo una acción por el clima. Son los 3 objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se enfoca principalmente la agricultura climáticamente inteligente. Ya la agricultura
sostenible que mezcla las diferentes tipologías de agricultura, busca avanzar sobre una serie de otros objetivos de desarrollo sostenible, inclusive estos tres mencionados. La agricultura climáticamente inteligente intenta trabajar en esa interrelación que existe entre la agricultura y el clima y el cambio climático, ¿no? Por un lado, el cambio climático generando o siendo parte del proceso de incremento de la temperatura, del cambio en los patrones de precipitación, como se mencionó anteriormente, en cambio de la disponibilidad de agua, aumento del nivel del mar y otros que afectan a la agricultura. Y por su lado, la agricultura emitiendo gases de efecto invernadero que agudizan el cambio climático. Es en este ámbito donde intenta trabajar principalmente la agricultura climáticamente inteligente. Aquí estamos en la parte de arriba, en el ámbito de la adaptación de la agricultura y aquí en el ámbito de la mitigación de la agricultura. Dentro, es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero por sector económico son para el sector agropecuario de alrededor del 24%, es decir, es el segundo sector económico que genera más gases de efecto invernadero después del sector energético. También está la industria con 21%, el transporte con 14% y la construcción civil con el 6%. Y dentro del sector agropecuario, el 40% de las emisiones vienen de la fermentación entérica del ganado, 16% por el estiércol depositado sobre pastos, el 13% por utilización de fertilizantes sintéticos, 10% por ciertos procesos bioquímicos que están asociados a cultivos, como por ejemplo en el caso del cultivo del arroz, 7% por la gestión del estiércol y el 5% por las quemas, tanto de sabanas como también de bosques. Los gases de efecto invernadero producidos dentro del sector agropecuario son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y se desarrollan en una serie de actividades asociadas a la producción agropecuaria. La agricultura climáticamente inteligente tiene tres pilares. El primero está asociado con incrementar de manera sostenible la productividad, es decir, buscar el incremento de la producción de alimentos no sobre la base de la expansión de la frontera agrícola, pero sí sobre la base del incremento de la producción por unidad de superficie. Es decir, producir más alimentos en una misma unidad de superficie. El segundo pilar es la adaptación de los sistemas productivos. Ya vamos a ver un poco más sobre adaptación. Y el tercero es reducir y o eliminar las emisiones, es decir, nuestro cuadro inicial, básicamente trabajar sobre la parte de arriba que hace referencia a la adaptación y sobre la parte de abajo que hace referencia a la mitigación. Ahora bien, en relación a la adaptación específicamente, que es uno de los pilares de agricultura climáticamente inteligente, tenemos que considerar que es eficiente en la medida que el cambio climático se mantenga en niveles bajos. A nivel global, como les mencioné el nivel que se ha considerado máximo permisible en la medida del incremento en la media temperatura global es de 2 grados centígrados. Si el cambio climático supera estos 2 grados centígrados, entonces la eficiencia de la adaptación caerá sustancialmente y por lo tanto tenemos que pensar en acciones que estén relacionadas tanto a mitigación como adaptación. De ahí la importancia del sector agropecuario y el sector forestal también, que nos permiten trabajar en estos dos ámbitos, tanto con mitigación como con adaptación. Algunos factores de éxito de la agricultura climáticamente inteligente. Busca la agricultura climáticamente inteligente un uso máximo de procesos naturales y conservar los servicios ecosistémicos. Y, por ejemplo, a través del mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal y a través de esta manera promoviendo rendimientos aceptables de la producción agropecuaria. También propone un menor uso de insumos inorgánicos externos y desechos para mantener la tierra más saludable y que de esta manera pueda mantener su capacidad de resistencia o resiliencia. Busca la diversificación de la producción
manteniendo una mayor biodiversidad en los sistemas productivos y con esto hacerle a la agricultura más resiliencia. Si un determinado cultivo es afectado, los otros pueden sostener una actividad económica mínima que puede generar los ingresos necesarios para una familia. Algunos ejemplos de prácticas en agricultura climáticamente inteligente. Por ejemplo, el realizar una agricultura sin labranza, es decir, el poder cultivar, tener nuevos cultivos sobre áreas que fueron donde todavía permanecen los desechos orgánicos de cultivos anteriores. Otro ejemplo es la alternancia de cultivos entre una temporada de cultivo y otra con diferentes especies. También proponer sistemas agroforestales que generen microclimas para poder sostener o poder ayudar a sostener ciertas especies que son agrícolas importantes y también generar ingresos con especies forestales. Una alimentación más equilibrada del ganado para reducir la fermentación, la fermentación entrópica, la producción de biogás a partir del estiércol, utilizar el estiércol para la producción de biogás. Otra práctica puede ser ya no necesariamente en la actividad productiva, sino en las prácticas a nivel rural, en generar cocinas mejoradas para reducir el uso de leña y por lo tanto reducir la presión sobre el uso de leña de bosques naturales, generando deforestación, evitando deforestación y esto evitando emisiones. En actividades acuícolas, por ejemplo, el cultivo de especies de bajo nivel trófico, que sean más eficientes en la conversión de los alimentos, y en actividades de pesca, por ejemplo, en ahorro de combustibles en pequeñas embarcaciones pesqueras para reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Mensajes claves ya para ir terminando. La seguridad alimentaria, igual leo textualmente, se ve cada vez más afectada por el cambio climático, cuyos efectos en esta región se magnifican con la pobreza y vulnerabilidad de las poblaciones rurales y el deterioro de los recursos naturales. Es decir, hay ahí una composición de elementos que agravan el problema del cambio climático y que también generan el problema del cambio climático y están relacionados a la pobreza, la vulnerabilidad de las poblaciones y el mal uso de los recursos naturales. Estamos seguros de que existe una clara relación entre pobreza, vulnerabilidad, afectación por el cambio climático e inseguridad alimentaria. Es una relación totalmente directa y por lo tanto nuestras acciones frente al clima tienen que ir más allá de la perspectiva técnica específica de la adaptación o de la mitigación. Tienen que ver con entornos sociales, económicos y ambientales adecuados. Finalmente, la adaptación al cambio climático de los medios de vida es esencial y de ahí la importancia de la agricultura climáticamente inteligente. No obstante, desde nuestra perspectiva, es importante avanzar desde una perspectiva hacia una perspectiva más integral, o sea, en una transición hacia una agricultura más sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos haciendo referencia a temas sociales, a temas económicos y a temas ambientales. En la presentación les dejé un último slide con material de consulta en donde ustedes pueden tener más información al respecto de lo que he presentado yo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge por la presentación, una presentación bastante completa, integral. Sin duda alguna en nuestra región tenemos que tener en cuenta tanto las fortalezas como los riesgos a los que nos enfrentamos y cómo podemos actuar, sobre todo en una materia como la agricultura que representa para nuestros países. Le doy ahora, bueno, antes de darle la palabra a doña Leira Mercado, les comunico que sí estamos tratando en la medida de lo posible de solucionar cualquier problema técnico que se presente. Muchas cosas que suceden es por las conexiones que ustedes tienen, entonces eso lo que podemos hacer es irlo trabajando poco a poco para ver cómo mejorar ese tipo de conexiones. Bueno, entonces le doy la palabra a doña Leira, que nos va a hablar ya más concretamente también sobre ejemplos y sobre agricultura climáticamente inteligente, también en la región, en una de las regiones vulnerables que apuntó don Jorge, como lo es también Mesoamérica y el Caribe. Adelante, doña Leira. Buenos días. ¿Puede montar la presentación, por favor?
Bueno, buenos días. Primero que todo, quiero agradecer a Latin Clima por la invitación a participar en este seminario. Como dijo la persona que hizo la introducción, yo voy a presentar un ejemplo de cómo, voy a presentar un ejemplo de cómo se ha abordado el problema de la seguridad alimentaria a través de un enfoque holístico y sistema, como es el enfoque de los territorios climáticamente inteligentes, que está siendo aplicado en dos territorios de Centroamérica a través del programa agroambiental mesoamericano. Este es un programa que ha sido financiado, es implementado por el CATIE, la institución que represento, el Centro de Agronomía Tropical de Investigación y Enseñanza, y que ha sido financiado por la Embajada de Noruega. Actualmente MAP inició en el año 2008 y en este momento estamos finalizando la segunda fase que inició en el año 2013, en junio de 2013. MAP es una plataforma que vincula investigación, educación y desarrollo. De alguna manera es una plataforma que refleja lo que hace el CATIE, que es una institución que hace investigación, que tiene educación de posgrado y que aplica todas las innovaciones que se desarrollan a través de la investigación con los estudiantes y con los investigadores del CATIE en el campo a través de iniciativas de desarrollo como es el Programa Agroambiental Mesoamericano. Esta fase de MAP, del Programa Agroambiental Mesoamericano, fue diseñada y está siendo implementada, como dije antes, con el enfoque de territorios climáticamente inteligentes. Este es un enfoque que lanzó el CATIE en el año 2013 y que de una manera construye o se inspira en el enfoque de la agricultura climáticamente inteligente. Pero en ese momento dijimos, para ser exitosos en la promoción de la agricultura climáticamente inteligente, en la promoción del desarrollo sostenible, la diversificación de los medios y conservación de los medios de vida de las poblaciones rurales, es necesario llevar este enfoque a nivel territorial, ir más allá de la finca. Entonces, definimos los territorios climáticamente inteligentes como espacios sociogeográficos y damos mucha importancia a lo que es el concepto de territorio, y no solamente la parte física, sino también toda la parte social y económica. Entonces, es un espacio sociogeográfico donde los actores gestionan colaborativamente los servicios ecosistémicos para mejorar de manera equitativa el bienestar de la población, optimizando continuamente el uso de la tierra, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Como pueden ver, aborda muchos de los temas que fueron planteados en la presentación anterior. MAP opera. Perdón, yo tengo que pasar la presentación. Es que ya me perdí yo. No, yo sé que tengo que pasar la presentación. Ok. No sé cómo funciona. Sí. Ok, disculpen. Se puede pasar, no se preocupe. Ok, MAP aborda 5 problemas de los sí, 5 problemas que enfrenta la sociedad o las poblaciones en Centroamérica. Y específicamente tiene un resultado que lidia directamente con el tema de seguridad alimentaria y reducción de la vulnerabilidad de pequeños productores en Centroamérica, y muchos de ellos localizados en el corredor seco, que también fue citada como una de las zonas de mayor vulnerabilidad en Centroamérica. Operamos en 2 territorios. Uno es la zona de Trifinio, que es la zona fronteriza entre Honduras, El Salvador y Guatemala, que está señalada acá. Y luego en la zona central de Nicaragua, la zona centro-norte de Nicaragua. Estas zonas o estos territorios fueron seleccionados por varias razones, pero una de ellas es que son territorios que son representativos tanto en sus características físico-naturales como socioeconómicas de muchos otros territorios de Centroamérica y de Latinoamérica, y por lo tanto
los resultados que podemos obtener o que estamos obteniendo y las lecciones aprendidas pueden ser aplicadas o transferidas a otros territorios. MAP, como yo dije antes, MAP está planteado o fue formulado y está siendo implementado con este enfoque de territorios climáticamente inteligentes, que es un enfoque holístico y sistémico. Y que también, y una de las características que tiene es que trabaja a diferentes niveles, a diferentes escalas del territorio. Entonces trabajamos a nivel local, con familias, en sus fincas, con la idea de diversificar la finca, diversificar su producción a nivel de huertos familiares. Trabajamos a nivel territorial, como dije antes, estamos localizados en 2 territorios, y allí trabajamos con organizaciones de productores, cadenas de valor y organizaciones de la gobernanza territorial, pero también trabajamos a nivel nacional, con el fin de poder influenciar políticas a nivel nacional y garantizar el escalamiento tanto vertical como horizontal de los aprendizajes que se están desarrollando en este programa. Ya hablando directamente de la seguridad alimentaria, sabemos que la seguridad alimentaria es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno y que por lo tanto tiene que ser abordado con un enfoque holístico y multidimensional. Sabemos que en el caso de la seguridad alimentaria no basta con trabajar, por ejemplo, el tema de la diversificación de la producción, sino que también es necesario abordar temas como el tema de género, que es clave, o abordar temas, si se aborda el tema de los ingresos, pues muchas veces se ve que no es una solución muy directa. Se ha visto, se han encontrado situaciones en que aunque hay un aumento del ingreso, eso no se refleja en una mejora de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, con el fin de resolver, de ver esto, nosotros hemos desarrollado una teoría de cambio en MAP. Esta diapositiva. Básicamente, se desarrolló MAP y abordamos el tema de seguridad alimentaria, se desarrolló toda una teoría de cambio en donde nosotros vimos cuáles son el tipo de insumos, de intervenciones que tenemos, que queremos desarrollar, los productos que se iban a desarrollar a través de esas intervenciones y los efectos que queríamos ver o que queremos ver en la población con la que estamos trabajando. Específicamente en el tema de seguridad alimentaria, nosotros estamos abordando 5.000 familias en estos 2 territorios y la idea es que ellos incrementen tanto sus bienes, que sería sobre todo la mejora a nivel de los sistemas productivos, y la equidad y mejorar la equidad, sobre todo en la toma de decisiones, con el fin de que se mejore la seguridad alimentaria y nutricional de esa familia. Y también tenemos todo lo que tiene que ver con diversificación e intensificación sostenible de la producción, y esto lo estamos haciendo a través de la promoción de prácticas agrícolas que son climáticamente inteligentes. Con todo esto esperamos que en el largo plazo no solamente se mejore la dieta a nivel de las familias y que haya una mayor productividad y diversificación a nivel de las fincas, sino que haya una mejora de la seguridad alimentaria y de la resiliencia ante el cambio climático. Más específicamente, y como decía antes, aquí presento el tipo de intervenciones que estamos haciendo. Como dije, no son intervenciones holísticas en donde buscamos abordar varios temas. Entonces, por ejemplo, el tema de promoción de innovaciones de la agricultura climáticamente inteligente, tanto a nivel de paisaje como a nivel de los huertos y fincas, incluyendo el uso de árboles frutales, a nivel que tienen un alto aporte a nivel nutricional, tanto en el caso de los huertos familiares o de los patios de las familias, como en el caso de las fincas. También fortalecemos las capacidades de los productores, de los pequeños productores, a través de la metodología de escuelas de campo.
Son unas escuelas de campo en donde se promueven todas estas prácticas agrícolas que estaba mencionando antes, pero también se incorporan temas de equidad de género, temas de adaptación y mitigación al cambio climático y temas de educación nutricional. ¿Y qué queremos abordar con la educación nutricional? Es este tema que hablaba antes, aumento de ingresos que no se refleja en una buena dieta, porque muchas veces cuando hay aumento de ingresos en las familias tiende a comprar alimentos que están ya procesados y que no son muy nutritivos. Entonces acompañamos todo esto de una educación nutricional que se da también a través de las secas, de manera que, como dije, es un enfoque holístico, integral. También estamos mejorando la capacidad de planificación de las familias, porque pensamos que es un tema muy importante, sobre todo en cambio climático, y ya la exposición anterior claramente presentó cuán, de una manera dramática, es el tema. Entonces, aunque nosotros trabajamos con las familias máximo 18 a 20 meses, la planificación que ellos desarrollan es de 4 a 5 años. Desarrollan una imagen objetivo de cómo quieren ver sus fincas, cómo quieren ver sus huertos, cuáles son los objetivos que quieren alcanzar. Nosotros los apoyamos, pero ellos ya quedan con esa herramienta de trabajo de planificación de mediano plazo. El uso del agro, participación de mujeres y jóvenes, ese es otro tema muy importante cuando trabajamos con las familias. No solamente es el jefe o jefa del hogar, sino también un joven de la familia, de manera que vamos tratando de incorporar a los jóvenes en todos estos cambios. Otro elemento que es muy importante, no solamente para la parte de seguridad alimentaria y nutricional y mejora de producción, sino también para tratar de disminuir un poco, evitar el problema de la migración. No tenemos todavía resultados directos de cómo eso ha contribuido, más lo tenemos en el tema de seguridad alimentaria. Otro tema importantísimo es promovemos el uso sostenible de la agrobiodiversidad, y esto es especialmente en el tema de vegetales. Si ellos no tienen, tienen semillas para cultivar sus huertos, estos cambios que se generan a través de estas intervenciones son de muy poca sostenibilidad. Entonces promovemos el uso de agrobiodiversidad, incluso agrobiodiversidad local, y todo el establecimiento de bancos de semillas y germoplasma y mecanismos de intercambio. Y finalmente también trabajamos con las organizaciones de productores y hemos tenido resultados muy interesantes donde ahora las organizaciones de productores también incorporan dentro de sus objetivos elementos de seguridad alimentaria. No solamente es de comercialización, sino también comercialización de productos que acompañen, que ayuden a la seguridad alimentaria. Entonces, el enfoque metodológico, ya un poco voy a empezar hablé de la parte del enfoque metodológico, ya voy a empezar a explicar cuáles han sido las acciones y los efectos que esas acciones están teniendo. Formulación de planes de patio y finca, que cité antes como una herramienta muy importante para incorporar el elemento de planificación de mediano plazo, que es muy importante para enfrentar cambios o variabilidad climática. Tenemos que más del 70% de las familias con las que trabajamos elaboraron, formularon e implementaron planes de patio y de finca. Hubo otra innovación muy interesante que fue desarrollada sobre todo con las familias indígenas de la etnia Chortí en el área de Honduras y Guatemala. Son familias, una de las características de las familias con que trabajamos es que tienen muy poca superficie de terreno e incluso hay unos que no tienen terrenos y alquilan terrenos para poder producir los granos básicos que necesitan para consumo y para comercializar. Entonces se desarrolló una metodología de huertos comunitarios y se han establecido 58 huertos comunitarios y es una herramienta muy interesante porque no solamente se fomenta una mejor producción de hortalizas, sino también esta idea del trabajo comunitario y de colaboración entre las familias. Perdón. Okay. Las escuelas de campo, como hablé anteriormente. Las escuelas de campo, ustedes saben que es una metodología vivencial que tiene todas sus bases en la educación adulta y que se basa mucho en el tema de la experimentación. Y esto para nosotros en CATI es muy interesante porque, como dije antes, muchas de las innovaciones que proponemos
promovemos son las desarrolladas a través de investigación del CATI, investigación que tiene 20, 30 años acá en CATI, se llevan a campo y se trabaja con los productores directamente, y esto es muy interesante porque tenemos esa posibilidad de vincular la investigación científica con el trabajo a nivel de campo y con el conocimiento local, que al final termina pues mejorando y retroalimentando la investigación que hacemos. Esta fue una metodología, ustedes saben, desarrollada por la FAO, pero que en Centroamérica tanto CATIE como la Zamorano han venido aplicándola por más de 30 años y reforzándola y mejorándola. Hasta ahora, en el momento, tenemos 4.400 familias que han sido organizadas en 263 ECAs y se han desarrollado más de 2.900 sesiones de ECAs desde el año 2013. Los temas son variados, nosotros promovemos 4 sistemas productivos, sería granos básicos, agroforestales, principalmente café y cacao, pasturas, vegetales y todo el tema de huertos familiares. Y como dije antes, hay temas transversales como son adaptación y mitigación al cambio climático, equidad de género y la educación nutricional que no está incluida en esa diapositiva. Perdón. Me salto si esto estaba bien, ok. Yo he dicho ya en varias oportunidades que nosotros promovemos prácticas que pertenecen o que están vinculadas a la agricultura climáticamente inteligente. ¿Y con base a qué hago esa aseveración? Nosotros trabajando con CIAT y el programa de cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria del CGR, SCAF por sus siglas en inglés, hicimos utilizando una metodología que se llama marco de priorización de inversiones en agricultura climáticamente inteligentes. Nos dimos a la tarea de evaluar todas las prácticas que hemos estado promoviendo dentro del marco de MAP y que están siendo ya adoptadas por las familias con las que trabajamos. Y hemos encontrado, es un trabajo que para presentarlo tendría que ser una presentación tan larga como esta, pero ha sido muy interesante porque, como decía el señor Mesa, la agricultura climáticamente inteligente se basa en 3 pilares, el de producción y seguridad alimentaria, los aportes al tema de adaptación y los aportes al tema de mitigación. Pues todas estas prácticas han sido evaluadas desde esos 3 pilares y además desarrollamos un análisis costo-beneficio donde comparamos estas prácticas que han sido modificadas para poder hacer aportes en esos 3 pilares con lo que llamamos status quo. Y los resultados han sido muy interesantes. Hemos encontrado que la mayoría de las prácticas aportan a los pilares y que además el análisis costo-beneficio resultó en casi todo, perdón, el análisis económico que incluye costo-beneficio, tasa interna de retorno y valor actual neto, nos han dado resultados positivos. Esta información está disponible y yo se las puedo hacer llegar si tienen interés porque es un estudio bastante detallado. Aquí, por ejemplo, les doy un ejemplo del tipo de prácticas que han sido evaluadas y lo otro interesante es que esta metodología es una metodología muy participativa. Estas prácticas fueron seleccionadas dentro del portafolio de las que promovemos en MAP, pero también de portafolio de prácticas que promueven otros socios locales, fueron seleccionadas de manera participativa con diferentes actores en los territorios y evaluadas por ellos. Entonces aquí tenemos ejemplos de algunas de las prácticas. Por ejemplo, en el caso de huerto casero, tenemos el tema de producción artesanal de semillas y hortalizas. Tenemos ejemplos y de todas las prácticas que fueron evaluadas y gracias a que fueron priorizadas por los actores locales. Tenemos ejemplos de las prácticas, por ejemplo, cultivo de ramadas en patios o granos básicos, maíz en asocio con leguminosas. Ese es el tipo de prácticas que hemos promovido. Ahora nos preguntamos, miles de familias incorporadas en miles de sesiones de ECAs, miles de planes de patios, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles son los cambios que eso ha generado a nivel de los beneficiarios de este programa? Los datos que voy a presentar es información que se deriva de análisis que hemos desarrollado a través del levantamiento de información en el año 2013, antes de iniciar MAP, y ya conociendo quiénes eran los beneficiarios de MAP, se levantó una línea base. Y uno de los elementos o de los principales indicadores de esta línea base es el tema de diversificación de la dieta. Entonces se hizo una serie de preguntas
para entender cuáles eran los alimentos que las familias consumían, la frecuencia con que se consumían, si los producían o los compraban. Y con esto y luego hicimos una medición en el año 2015, año y medio después que iniciamos, otra en el 2016, y tenemos que hacer otra en el año 2017. Y lo que les voy a presentar en este momento es un poco los resultados que estamos viendo, y esos son resultados a nivel de efectos directos, o sea, estamos viendo cambios en el comportamiento de las personas o de las familias con que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en términos de la diversificación de la dieta, y esto es con base al número de grupos de alimentos que las familias consumen. Los grupos de alimentos con que trabajamos son los 9 grupos de alimentos que clasifica el Programa Mundial de Alimentos. Son 9 que incluyen cereales y raíces y tubérculos, carnes y pescados, lácteos, vegetales. O sea, ahorita no los tengo acá numerados, yo se los puedo entregar, pero son los estándar 9 grupos que trabaja el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, en verde tiene la medición que hicimos en el 2013, en naranjado la medición de 2015 y en azul la del 2016. Como pueden ver en el caso de Nicaragua, esto es con las familias de Nicaragua Central, ustedes pueden ver que hubo un cambio bien importante hacia consumir un mayor número de grupos de alimentos en la dieta. O sea, pasamos en el 2013, en el que 65% de las familias consumían 7, a consumir 9 grupos. Y acá debo decir que la situación de la seguridad alimentaria de las familias de Nicaragua era mejor que en el caso de Trifinio. Aquí tenemos el ejemplo de Trifinio. En Trifinio consumía el mayor porcentaje de familias. En el 2013 consumía entre 1 y 5. En el 2016 seguía siendo el mayor porcentaje entre 1 y 5, aunque había habido cierto aumento acá en el porcentaje de familias que consumían 6 grupos de alimentos. En el año 2016 ya vemos un cambio un poquito más positivo en el número de familias, el porcentaje, perdón, de familias que consumen 8 grupos de alimentos. También analizamos el porcentaje de familias que reportó consumir alimentos de cada grupo. Ahí tienen, por ejemplo, los grupos cereales y tubérculos, leguminosas y nueces, vegetales. Y como vemos, el mayor cambio sucedió a nivel de vegetales y hortalizas, que está muy relacionado con el trabajo que nosotros estamos haciendo a nivel de huertos, en la parte de frutas, con toda la introducción de árboles frutales, y en el área de carnes, huevos y pescados, porque también trabajamos todo el tema de pequeños animales, gallinas, sobre todo gallinas, y para promocionar del consumo de estos son los otros grupos de alimentos, que son azúcares, lácteos. También trabajamos todo el tema de pasturas para mejorar la producción de leche. Otro indicador que usamos es el número promedio de alimentos consumidos por grupos, o sea, no solamente si hoy consumo cereales que antes no consumía, sino dentro de los cereales si consumo 1 o 2 o 3 tipos de cereales, y aquí también vemos un cambio positivo. Otra vez en el tema de cereales y en el tema de leguminosas y vegetales. ¿Okay? Este es el dato para Nicaragua, aquí está el dato para Trifinio. También vemos una tendencia similar. Sin embargo, en Trifinio hay mayores retos y consideramos que mucho tiene que ver con el tema de que un alto porcentaje de las familias con que trabajamos están en el corredor seco y el tema de agua es una gran limitante. Hemos trabajado el tema de cosecha de agua, pero no lo hemos logrado cubrir con todas las familias. Otro análisis que estamos haciendo es un estudio sobre la diversidad funcional nutricional de la dieta. Y allí básicamente lo que hacemos es que se construye una matriz de alimentos y nutrientes. Por todos los alimentos que la familia consume, hacemos el análisis nutricional con tablas que ya están establecidas, valores nutricionales que ya están establecidos, y se corre un análisis de clústeres y allí se determina si ha habido un mayor si ha mejorado o no el índice de la diversidad funcional de los alimentos. Y como podemos ver, en Nica Central pues hubo un aumento importante que de alguna manera refleja los datos que mostré antes, y en Trifinio ha habido un aumento, pero no tan grande como en el caso de Nicaragua. Perdón, de Trifinio, sí, de Nicaragua.
principio les dije que trabajamos con el tema, con el enfoque de territorios climáticamente inteligentes y que porque pensamos que todos estos cambios a nivel de las fincas, a nivel de los efectos que hemos visto de organizaciones de productores más preocupados por productos que que incorporan el tema de seguridad alimentaria, es importante, pero esto hay que llevarlo, es necesario garantizar el escalonamiento tanto vertical como horizontal de esos aprendizajes de manera de tener un mayor impacto. Entonces, hemos trabajado diferentes herramientas y con diferentes actores. Entonces, por ejemplo, la Escuela Trinacional de Género, que es una escuela, realmente debería ser escuela territorial de género. Se trabaja a nivel territorial, en el caso de Trifinio es trinacional porque hay 3 países involucrados y allí se ha promovido fuertemente el tema de seguridad alimentaria y nutricional con oficinas municipales de la mujer, en mancomunidades y en plataformas de gestión territorial. Y esto se ha reflejado en cambios importantes en políticas que incorporan el tema de seguridad alimentaria o que incorporan todo el tema de la agricultura climáticamente inteligente y que empiezan a ver esa relación entre la promoción de prácticas agrícolas que tienen que contribuir a la seguridad alimentaria, a la mitigación y la adaptación. Y hay varios ejemplos, entonces, que se pueden ver que se incorpora el tema de seguridad alimentaria en ordenanzas municipales, en políticas, por ejemplo, esta política transfronteriza, en Trifinio, de hambre cero, que fue incorporada por la Mancomunidad Nacional Fronteriza del Río Lempa. Y es importante decir acá que muchos de estos logros no son solamente exclusivos de MAP, es todos los socios con que trabajamos, como por ejemplo las mancomunidades, que han sido uno de los principales socios con que trabajamos. Otro elemento importante, el enfoque TCI tiene 6 principios, uno de ellos, el 4, tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria y hemos visto cómo ese principio de seguridad alimentaria, seguridad hídrica, que es muy importante, tal cual como se planteó en la presentación anterior, han sido incorporados en planes estratégicos, en planes y en políticas a nivel otra vez de lo que se hace a nivel de mancomunidades e incluso en algunas políticas a nivel nacional, como en el caso de El Salvador. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. Espero que haya sido interesante y estoy a la orden para cualquier pregunta. Igualmente, vi que no incorporé información sobre referencias ni la página web de MAP, entonces voy a volver a mandar la presentación con esa información para que la tengan disponible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Leida por comentarnos sobre todas estas experiencias, estas prácticas que se están realizando. Antes de empezar con las preguntas, que voy a tratar de hacer un poco sucinta porque realmente son bastantes y muy interesantes, entonces vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Solo una consulta, doña Leida, antes de comenzar con las preguntas más formalmente. Este tipo de prácticas, metodologías, experiencias en general, se están aplicando en Sudamérica, donde se puede, por ejemplo, conseguir información que ustedes manejen de lo que se está haciendo en esa región también, como para tener una referencia y también, digamos, sí, un poco la opinión de lo que se está haciendo en esa parte del mundo también, si tienen alguna información. Tenemos información, pero realmente Katia trabaja sobre todo en Centroamérica. Nosotros trabajamos también con países de Sudamérica, pero nuestra principal área de acción es Centroamérica. Sin embargo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prácticas, sobre todo de sistemas agroforestales, cacao y café, son prácticas que se han difundido por muchos años en toda la región, Latinoamérica y Centroamérica. Yo podría buscar la información más en detalle, porque en este momento no la tengo, pero pudiera hablar con los especialistas en café, en cacao, en pasturas también. En pasturas se ha trabajado en varias regiones, no solamente Centroamérica, y podría mandarles la información. Perfecto, excelente, sí, para tener un poco de información y sobre todo también tomando en cuenta que me imagino que muchas de estas prácticas se pueden aplicar ¿cómo es que se llama?, en otras partes de la región también. Sí, y no olvidé mencionar la agricultura familiar, o sea, a nivel de huertos y pequeños productores, todas estas prácticas son aplicables. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de resumir un poco, ¿verdad? Un poco con las preguntas. Hay unas, como les comentaba, que están muy, muy interesantes y no tenemos muchísimo tiempo, pero vamos a tratar de abordar la mayor parte. La primera pregunta para don Jorge.
Bueno, lo primero es una duda que tiene Carolina Gil Pose de Salud Sin Daño Argentina, que dice que cuál es la fuente de la diapositiva de riesgos que mostró, que es, si es de FAO o dónde podemos encontrar esos datos. Mira, en la diapositiva de riesgo eso, pero que proviene de diversas fuentes, no es una fuente específica. Yo tuve la oportunidad cuando preparé la iniciativa regional relacionada a adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y uso sostenible de recursos naturales, visitar varias fuentes bibliográficas para poder tener esa lámina con algunos datos. Yo podría enviar este pequeño documento donde hace referencia a las fuentes. Perfecto, excelente. Muy bien, esa era una duda que existía, entonces, bueno, después nos comunicamos para esa información. Para don Jorge también, Brillita de Sol de Margarita, Venezuela, pregunta que cuáles son las fortalezas que presentan las islas del Caribe para desarrollar estrategias agrícolas inteligentes, esto entendiendo que son zonas altamente vulnerables. Mira, las pequeñas empresas nacionales de desarrollo en muchos casos existen ya altamente modificados, donde ha habido ya un uso intenso para la agricultura, inicialmente de desarrollo de una agricultura un poco extensiva, por ejemplo, caña de azúcar o otras cultivos agrícolas. Entonces, en términos generales, no podemos decir que las islas tienen grandes fortalezas para el desarrollo de una agricultura. Pero al margen de eso, lo que sí sabemos es que hay una población importante que vive en las islas y por lo tanto esa población tiene que generar, para reducir la dependencia de mercados internacionales, tiene que generar una agricultura que sea una agricultura climáticamente inteligente, es decir, que les permita sobre la base de sus limitados recursos desarrollar ciertos niveles de producción que permita satisfacer las necesidades básicas. No tanto, efectivamente, por tratarse de islas altamente vulnerables, las fortalezas son muy limitadas. Podemos encontrar algunas fortalezas como, por ejemplo, al ser islas, ambientes cerrados, el desarrollo de plagas y enfermedades, si se tienen excelentes controles sanitarios, fitosanitarios o sanitarios, pueden ser referidas y tener una agricultura que no necesita necesariamente grandes niveles de insumos para controlar plagas y enfermedades. Esa podría ser una fortaleza más que nada por su situación geográfica. No obstante, esto implica elevados niveles de inversión. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a algunas consultas para doña Leida. Hay una de Sonia Vidalón del Ministerio de Ambiente de Perú, dice: existen pocas experiencias sobre el tema que tratamos. ¿Qué rol tendríamos que tener nosotros como comunicadores para ayudar a posicionar este tema? Voy a hacer como unas tres como para ir un poquito avanzando. Esa es la de Sonia. Angélica Enciso de la Jornada de México consulta qué pasa con la aplicación de la biotecnología en la agricultura sustentable. Y Alberto Sauri de Cuba consulta sobre el tema también de los transgénicos, o sea, que cómo podemos ver ese tema también dentro de todo esto. ¿Puedes repetir la primera? Ok, perdón, o sea, sí. Sonia Vidalón consulta básicamente del Ministerio de Ambiente de Perú, ¿qué rol tendríamos como comunicadores para ayudar a posicionar este tema de la agricultura climáticamente inteligente? Angélica Enciso de la Jornada de México consulta qué pasa con la aplicación de la biotecnología en la agricultura sustentable, y Alberto Sauri consulta sobre el tema de los transgénicos. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema y relacionado con lo que hemos venido hablando? Okay. Yo pienso que el rol de los comunicadores en este tema y muchos otros es muy importante. Y sobre todo, yo he visto que en la región hay muchos países que tienen como una adversión hacia el enfoque o el nombre de agricultura climáticamente inteligente. Y yo creo que
para mí es un poco, y casi que lo plantean como una cuestión de principios, pero para mí es más bien, y sobre todo como lo estamos haciendo acá en Katy, lo que he explicado, eh, es un poco de misconcepción, de no entender bien de lo que estamos hablando. Por ejemplo, básicamente lo que nosotros estamos haciendo son tomar prácticas tradicionales y mejorarlas, en el sentido de que podamos asegurar que contribuyen a la seguridad hídrica, porque trabajamos el tema de suelos y para mejorar la retención de agua o de humedad en el suelo, que trabajamos el tema de nutrición de los suelos, se utilizan barreras vivas para evitar la erosión o la promoción de la agrobiodiversidad local como una fuente de cultivos para mejorar la nutrición. Entonces, en, si lo vemos desde ese punto de vista, básicamente tomamos prácticas tradicionales, las mejoramos, y cuando comparamos las mejoradas, en donde buscamos aportar a la mitigación, a la adaptación y a la seguridad alimentaria y a la mejora de la producción, pues vemos que hay mejoras. Cuando hacemos las comparaciones al hacer análisis económico, pues vemos que esas mejoras se reflejan en indicadores, en mejores indicadores. Entonces yo creo que el rol de los comunicadores sería básicamente entender bien qué es la agricultura climáticamente inteligente, buscar ejemplos en donde se está aplicando y difundir eso de manera que de alguna manera podamos como contrarrestar esa visión. Ahora, por otro lado, si lo vemos, esto es en el trabajo que hacemos nosotros, el ejemplo que di con pequeños productores. Si vamos a grandes productores por decir algo, de leche con pasturas. Allí hay mucho espacio también para hacer mejoras que contribuyen a la sostenibilidad, a la mejora de la retención de agua, de la mejora del servicio ecosistémico hídrico, a la seguridad alimentaria y a la mitigación del cambio climático. Entonces, yo veo de alguna manera el enfoque de agricultura climáticamente inteligente como un ganar-ganar, aunque hablemos de pequeños o grandes productores. Y yo creo que el rol de los comunicadores es darlo a conocer tal como es, dar los ejemplos de lo que está funcionando, dar los ejemplos comparando prácticas tradicionales versus las mejoradas, e ir cambiando un poco esa misconcepción de alguna manera que pienso que hay. El tema de transgénicos, yo realmente nosotros no trabajamos transgénicos acá en el CATI, por lo tanto yo no tengo experiencia y no quisiera hablar sobre el tema. Realmente nosotros no es una de las innovaciones o de las tecnologías que nosotros utilizamos. Biotecnología sí, acá hemos desarrollado híbridos por manejo genético de híbridos, por cruces de cacao y en el área de café. Por ejemplo, en el caso de café hay híbridos, es un trabajo que se desarrolló con CIRAD, que es un centro de investigación francés, con Promecafé, que es todas las organizaciones de café, de productores de café de Centroamérica, y con otros socios de investigación, un trabajo de más de 20 años de investigación, se liberaron esos híbridos, se hizo pruebas a nivel de productores y se ha encontrado que varios de ellos tienen muy buena resistencia a roya, por ejemplo. Entonces se siguen reproduciendo a través de la biotecnología y a través de reproducción asexual, y estamos en proceso ya de empezar a hacer una producción comercial de manera que pueda llegar a más productores y con menores precios. Aquí el reto es el precio. Entonces, bueno, eso sería un poco las respuestas. Perfecto, muchas gracias, doña Lady. Pasamos a Jorge con un par de consultas más. La primera es de Julio César Salas, de Revista Voz de México, en lo siguiente: la agricultura climáticamente inteligente propone un cambio total en la manera en que se siembra, solo podría ser aplicada por temporada, es decir, cambiar lo que llaman siembra de temporal. Y la otra consulta es de Ana Cristina Camacho, del Consejo Nacional de Responsabilidad Social de Costa Rica. Consulta si algunos sectores agrícolas son reacios a la implementación de la agricultura climáticamente inteligente, porque dice que precisamente eleva los costos, sobre todo en cultivos intensivos, por el uso de fertilizantes, mano de obra y el monitoreo. ¿Cómo cambiar esa percepción?
quien Ok, muchas gracias. Sobre la si supone un cambio total o no, en realidad no supone un cambio total. El ley de mercado ya hizo referencia que una de las acciones que se desarrolla es buscar las prácticas tradicionales y potenciarlas, ¿no? Darlas a estas prácticas una escala y de esta manera generar una agricultura climáticamente inteligente. La preocupación del hombre agricultor por el clima ha venido desde siempre y en ese contexto ha generado ciertas prácticas que le ayudan a mitigar los efectos del clima y estas prácticas están ahí, son tradicionales y tienen que ser evidenciadas, potenciadas, difundidas y divulgadas para una mayor utilización. Lógicamente, también la agricultura climáticamente inteligente puede considerar la inclusión de nueva tecnología, de biotecnología en una manera apropiada y en estos casos y de determinadas situaciones específicas eventualmente podrá sugerir la necesidad de hacer cambios más sustanciales en los sistemas productivos, buscando siempre mejorar los rendimientos y sobre todo evitar que sea perjudicado por el clima el sistema productivo. En la segunda pregunta hace referencia a si son reacios los agricultores, sobre todo los agricultores extensivos. En principio pueden ser reacios, pero en el momento en que vayan a tener problemas, los agricultores extensivos vayan a tener problemas por el clima, por la varianza climática, por el cambio climático en sus sistemas productivos, van a tener que hacer los análisis costo-beneficio correspondientes y sobre la base de eso tomar ciertas medidas. En algunos lugares para agricultura extensiva, por ejemplo, la práctica que puede reducir sustancialmente los riesgos frente al cambio climático es el utilizar sistemas de riego, por ejemplo. Y ahí, lógicamente, vienen otro tipo de connotaciones que deben ser discutidas cada caso. No hay una solución general, no hay una negativa general, y más bien es un proceso. Por eso decía que la agricultura climáticamente inteligente básicamente es un enfoque en el cual se busca tener ciertos niveles apropiados de tecnología de la producción junto con políticas públicas con niveles de inversión, es decir, parte de un contexto mayor. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a otra consulta para doña Leida, que no sé también si se quiere referir un poco a ese tema de lo de los costos, pero bueno, también voy a hacer esta pregunta y podemos discutir un poco de esas dos cosas. Esta es de Tali Santos, de Diario Un Universo de Ecuador. Tali pregunta, dice, ¿por qué el enfoque de género es clave en programas vinculados a garantizar la seguridad alimentaria en zonas vulnerables al cambio climático? ¿Cómo debe abordarse este enfoque y si hay casos de referencia en la región? También habla de que hay una iniciativa que se promueve de cocinas mejoradas. Dice que si las cocinas mejoradas pueden ser las de inducción que se promueven en Ecuador desde el gobierno, y a nivel de reducción de emisiones del sector agricultura, ¿cuánto incide este tipo de medidas? Ok, en relación, gracias por la pregunta de género es importante y hay varios estudios que demuestran el rol que tienen las mujeres en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a nivel del grupo familiar. Y nosotros lo hemos visto y en la información que hemos levantado, no pude poner toda esta información aquí porque la presentación hubiera sido muy larga, pero el rol importante que tienen las mujeres al momento de decidir qué es lo que se come, cómo se utiliza, qué es lo que se vende y qué es lo que se consume de lo que se produce. Entonces, siempre hay la mujer le pone una importancia muy grande a utilizar parte de esa producción para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias. Luego, todo lo que tiene que ver con la parte de educación nutricional, básicamente en ella recae muchas veces, la mayoría de las veces, la preparación de los alimentos, en el sentido que ella tenga buena educación nutricional y que esa educación nutricional ella pueda pasarla a los hijos, también es muy importante. Entonces, el rol es bastante importante. En nuestra experiencia hemos visto que en general ellas y los jóvenes son los que tienen los que han
asumido en mayor medida el control y de la producción a nivel de huertos. Y son los que dedican mayor cantidad de tiempo, entonces eso es importante. Aunque tenemos trabajo en el que estamos, y a través de género, y aquí voy a las metodologías, hemos estado también tratando de cambiar que no solamente trabajen a nivel y que tomen decisiones a nivel del huerto familiar, sino para que puedan tomar decisiones a nivel de las productivas más importantes, como son los cultivos comerciales, o en decidir cómo se invierte los ingresos o los ahorros. El papel de ellas ha sido muy importante en la parte de producción de hortalizas. Nosotros en CATIES se desarrolló en la primera etapa de MAP algo que llamamos cápsulas de género, y esa información que puedo poder hacerla disponible. Otra vez, en el marco de las escuelas de campo, se introduce una serie como un tema transversal, elementos clave para el empoderamiento de mujeres y jóvenes. Entonces está todo lo que tiene que ver con sexualidad, con empoderamiento, con la parte de participación, y eso se hace a través de, creo que son 8 o 10 cápsulas que ya están bien sistematizadas y que se van incorporando en las cápsulas de género. Yo no les expliqué, pero por ejemplo, para escoger los temas de las escuelas de campo, eso se escogen a nivel de cada grupo, de cada escuela, que realmente está conformada por 20 a 25 familias, y esos temas se escogen con base a las prioridades que ellos establecen. Si estamos en una comunidad donde principalmente se cultiva café, pues seguramente el tema de café va a tener un peso importante, tal vez comparado con granos básicos. Sin embargo, hay temas transversales que son mandatorios, decimos nosotros, que es el tema de género, el tema de cambio climático, adaptación y mitigación, y el tema de seguridad alimentaria y educación nutricional. Entonces, hay una metodología que nosotros hemos estado utilizando muchos años, y la puedo poner disponible cuando mande la presentación con las referencias. La voy a colocar allá, y estamos a la orden para cualquier pregunta que puedan tener. Y hay otras instituciones que tienen metodologías también, pero esta es la que nosotros estamos utilizando, y hemos tenido resultados interesantes. Cocinas mejoradas, pienso, aquí en Centroamérica hay muchos programas de cocinas mejoradas, y buscan no solamente mejorar el tema de migración, sino también el tema de salud, que es muy importante a nivel de las mujeres, sobre todo, que son las que cocinan, reducir el tema de enfermedades respiratorias. Honduras sacó un llamado muy interesante para hacer un NAMA sobre cocinas mejoradas, y seguramente a través de eso ellos van a poder hacer mediciones. Yo no conozco mediciones de cuánto se reduce, pero habría que estar pendiente de ese estudio que va a hacer Honduras, porque van a hacer las mediciones. Muchísimas gracias. Pasamos a don Jorge. Más que todo, bueno, viene siendo una consulta de algunas reflexiones que han hecho dos personas, Marina Busquiazzo de Argentina, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y Oriana Rizzo, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de Argentina. Vincularse todo este tema de la vulnerabilidad y el cambio climático con el tema también de enfrentar la pobreza, ¿verdad? Ya la parte un poco en este sentido. Y la otra pregunta es cómo lograr entonces una implementación más integral, incluso yo diría que a nivel también de la región de América Latina, y no tanto, digamos, medidas que puedan considerarse en algunos casos aisladas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr que esto permee, que sea realmente una política más amplia y que tome en cuenta también el tema un poco de la pobreza? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Yo voy a comenzar por la segunda, que hace referencia a cómo tener un proceso más integral, y justamente mi presentación se orientó a eso, a tener una perspectiva más allá de lo que es específicamente una agricultura con enfoque climático, y se focalizó en lo que es una agricultura más sostenible, no solamente sostenible desde la perspectiva de tener una producción permanente, pero sostenible desde la perspectiva social, económica y ambiental. En ese sentido, nosotros hemos hecho algunos análisis donde hemos podido observar, por ejemplo, que las medidas, una de las medidas más apropiadas para la adaptación al cambio climático es el desarrollo socioeconómico. Es decir, poblaciones que tienen un mejor nivel de desarrollo socioeconómico son más resilientes,
son menos vulnerables al cambio climático. Mientras nosotros tengamos poblaciones altamente empobrecidas, sobre todo en el medio rural. En nuestra región, la pobreza tiene cara rural, tiene cara del campo. La pobreza llega en la región alrededor del 30%, pero cuando vemos los datos desagregados entre lo rural y lo urbano, en el sector rural puede ser el doble, es decir, llegar a 50, 60% más. Entonces, de partida esas poblaciones ya son altamente vulnerables al cambio climático. Entonces, la combinación va, sí, por promover técnicas, prácticas que permitan a los agricultores ser más eficientes, estar más protegidos frente al cambio climático, prácticas que eventualmente ellos mismos desarrollaron con tradicionales y, como mencioné, darles escala, difundirlas, eventualmente mejorarlas y vincularlas con otras tecnologías, pero también es importante su desarrollo social, su desarrollo económico, que lleguen a las poblaciones rurales la atención institucional del Estado. La adaptación al cambio climático nuevamente no pasa solamente por la técnica que se incorpora en la agricultura, sino también pasa por una llegada de los servicios básicos, educación, salud, una adecuada información nutricional, entre otros. Y eso asocia al primer comentario sobre la vulnerabilidad al cambio climático, en el sentido de que tenemos que tener un enfoque más central. Me gustó mucho la presentación que hizo Leida Mercado, en el sentido de que cuando ella hacía referencia a territorios con una agricultura climáticamente inteligente, tenía esa perspectiva amplia, no solamente ese enfoque de adaptación o mitigación puro de la agricultura, pero sí una perspectiva más social de desarrollo económico. ¿Aló? ¿Aló? Perdón, es que estaba en silencio, no me había dado cuenta. No, que decía que muchísimas gracias, que una última pregunta para usted, es el tema de, por ejemplo, ¿cuál es el rol de los municipios y los gobiernos locales para la implementación de estos programas? ¿Cuál puede ser ese rol? Lo pregunta Liliana Ladrón, desde España. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok. Es para Leida, ¿no? La última pregunta para usted, para después pasar a la última de Leila e ir cerrando, porque sí, ya hemos abusado bastante del tiempo de ustedes. Es que preguntas, ha habido muchísimo interés en el tema, indudablemente, entonces estamos tratando de cerrar un poquito. No, que esta consulta de Liliana, que es clave para un tema, sobre todo en la región, es cuál puede ser ese rol, o cuál está haciendo ese rol de los municipios y los gobiernos locales para la implementación de este tipo de agricultura. Ok, gracias. Mira, el rol depende de las funciones que han sido atribuidas por el Estado a los municipios. Hay ciertos estados en los cuales los municipios, las provincias o los propios estados tienen que desarrollar acciones más que de diseño de política pública, de implementación de programas específicos o de planificación del territorio, por ejemplo. Va a depender mucho de la función y de la construcción del Estado con las atribuciones que se dan a los municipios. Sobre todo, y esto se ve en los municipios de las provincias, hay un rol importantísimo en el ordenamiento territorial, en el poder definir qué espacios tienen que ser utilizados con qué tipo de usos, y de esta manera orientar políticas públicas estatales hacia estos espacios predefinidos. Hay otros también que están relacionados con la prestación de determinada asistencia técnica o del propio control ambiental dentro de sus territorios, o el ejercicio de construcción de abajo para arriba de políticas públicas a través de la realización de procesos al interior de sus espacios territoriales, donde se pueda verificar las particularidades de tal manera de expresar eso en un contexto de desarrollo de políticas públicas en un ámbito más nacional. Muy bien.
Muchísimas gracias. Creo que no lo dije, pero sí, Liliana es representante de la Unión Iberoamericana de Municipios y hoy, obviamente, la consulta. Vamos entonces a la última intervención para doña Leida, con el fin de, como les decía, ¿verdad? Estaba muy interesante, pero no nos podemos extender más. Es una consulta de Juliana Retomoso, de la Autoridad Nacional del Agua de Perú. Pregunta que si la agricultura climáticamente inteligente puede desarrollarse en cualquier zona, es decir, que si puede ser aplicable para la costa, la sierra, la selva, ¿verdad? Y acá tenemos también es una duda que tiene Lucy Calderón, que no la quería dejar pasar tampoco en relación con la presentación que usted hizo, que dice que, según entiendo, el MAP está dirigido, Lucy Calderón de Ecociencia Guatemala, dice, según entiendo, el MAP está dirigido a la producción de alimentos, pero solo de consumo familiar, ¿verdad? O también para exportación. Y por último, vamos a ver, cómo se le puede hacer frente a las grandes producciones agrícolas que buscan la rentabilidad y respetando las condiciones del medio natural. Esta consulta la hace Ana Lidina Contreras, de emisora comunitaria Sahara Estéreo de Colombia. Entonces le doy la palabra. Sí, la agricultura climáticamente inteligente definitivamente puede ser aplicable en diferentes ecosistemas, por decirlo de alguna manera. Y otra vez, un poco como lo hemos entendido hasta ahora acá en CATIE, y creo que es un poco también por las intervenciones del señor Mesa, es una práctica tradicional, cómo la podemos variar y mejorar para asegurar que puede aportar hacia los tres pilares. Entonces, en ese sentido, una práctica se está desarrollando en una zona seca, como las que están en las que he estado en trifinio, cómo se puede cambiar de manera que pueda mejorar la producción, aportar a seguridad alimentaria, a adaptación y a mitigación. Si lo estamos haciendo en una zona de bosque húmedo o una zona intermedia, es lo mismo. Ok, entonces sí puede ser, solo que hay que hacer esos cambios, esas variaciones y buscar como esa adicionalidad para hacerla más sustentable y más climáticamente inteligente. Y ahí el detalle es, bueno, ver cómo se hace esa mejoría, cómo se hace esos cambios y se lleva en ese sentido y luego cómo se mide y cómo puedes comparar con la anterior. Y ahí es donde ahí está la mayor dificultad, pienso yo, pero hay también ya desarrollos como la metodología que cité, donde ya se pueden hacer esas evaluaciones de una manera no tan costosa y más o menos rápida. MAP sí se centra en pequeños productores, esos son los beneficiarios a nivel de agricultores, no trabajamos con grandes productores. Sin embargo, hacemos la vinculación de los productores con organizaciones empresariales y cadenas de valor. Y no hemos llegado a ese nivel, pero sí se han desarrollado, por ejemplo, nuevos productos. Hay nuevos productos a nivel de producción en cacao, donde se ha agregado valor y se están generando nuevos productos. En miel, en varios sectores. Y ojalá y llegar a exportación sería muy interesante. No hemos llegado a eso. Pero sí pudiese hacerse este tipo de intervenciones buscando eso. Producción irresponsable. Yo diría que el enfoque de agricultura climáticamente inteligente es como una manera proactiva de hacer esto, de buscar que la producción sea más responsable. Sin embargo, yo soy economista ambiental y para mí es muy claro que los marcos de política son importantísimos, las regulaciones son importantes y los incentivos también. Por ahí había una pregunta de incentivos. Es todo un paquete. Promocionar el enfoque de agricultura climáticamente inteligente, si no hay un marco de políticas claro en donde se pueda claramente identificar cuáles son las restricciones a ciertas prácticas agrícolas que son dañinas al ecosistema, dañinas a la salud humana, y si no está acompañado de un esquema de incentivos es muy difícil llegar allá. Y yo sé que esto para muchos países de la región suena utópico, pero definitivamente el tema, esto es como una herramienta que podemos utilizar, pero no lo puede solucionar todo. Y el tratar de
en nuestro trabajo, y sobre todo en los periodistas, sobre todo en los medios de comunicación, influenciar en la formulación de políticas públicas es muy importante. Desarrollo de políticas públicas que tengan una mayor consideración de elementos de sustentabilidad, y al incluir elementos de sustentabilidad, el tema de la agricultura climáticamente inteligente puede entrar perfectamente. Entonces, solo no lo va a solucionar, es necesario presionar hacia ese tipo de políticas. Y los incentivos, que alguien preguntaba, los incentivos es una manera de facilitar que esas políticas sean aplicadas. En Centroamérica, con mi experiencia y en algunos países de la región, hay esquemas por ejemplo, de pago o de reconocimiento de servicios ecosistémicos, y esos generalmente están vinculados a prácticas que, por ejemplo, mejoran el manejo del recurso hídrico, que conservan el servicio ecosistémico hidrológico. Entonces, ese tipo de prácticas se pudieran evaluar desde el punto de vista de la agricultura climáticamente inteligente, y seguramente podemos encontrar que hacen aportes en alguno de estos pilares. Por ejemplo, definitivamente en el de seguridad hídrica, pero tendríamos que ver entonces cómo se comportan nosotros y hacer los cambios incrementales para mejorar. Muchísimas gracias a doña Deida, a don Jorge. Hemos abusado ya demasiado del tiempo. La verdad es que teníamos muchísimas preguntas, todas muy interesantes. Sin duda alguna, este es un gran tema para nosotros los comunicadores, para no solamente aprender, sino también buscar la mejor forma de comunicar esto que se está haciendo, las ventajas, qué retos, qué desafíos existen para una región como América Latina. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias. Tenemos muchísimas más consultas, pero bueno, les vamos a dejar ahí. Después nosotros internamente vamos a hacer un foro y vamos a debatir un poquito más sobre este tema. De nuevo, muchísimas gracias, don Jorge, doña Leida, nos aportaron muchísimo. Este es un tema que sin duda alguna tiene mucho futuro, y es importantísimo que nosotros los periodistas y comunicadores lo manejemos. Muchísimas gracias también a todos. Después vamos a estarnos comunicando sobre otros detalles del curso, ya para no quitarles más tiempo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.